Súper. Bueno, retomamos entonces ahora sí la sesión. Están todas las condiciones técnicas resueltas para poder iniciar ya con la presentación de normas y su posterior deliberación y votación. Así que vamos a empezar con la primera norma que se va a presentar el día de hoy. Esta norma va a ser presentada por Cristina Dorador, que se encuentra aquí presente, y por Eduardo Hunda Sanzana, que la acompañará. Así que le vamos a dar la palabra. Les comento que esta comisión estableció un plazo, o sea, un tiempo mínimo de 10 minutos para su presentación. Por nuestro lado, si ustedes se toman menos, no hay problema, y si toman un poquito más, lo vamos a ir regulando. Así que tómense el tiempo que necesitan para presentarla y posteriormente a ello pasaremos a la deliberación de los convencionales que probablemente les estarán haciendo preguntas, si es que hay alguna, y luego se votará en general la norma. Ese es el esquema que esta comisión llegó como metodología. Así que adelante con la presentación. Ya. Hola, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por esta invitación a presentar esta iniciativa de norma. Es realmente un honor. Me acaban de decir que es la primera norma que se presenta en la comisión, y que sea esta yo creo que es muy importante porque partimos desde arriba, desde el cielo, y nos vamos a ir conectando con los distintos elementos de la naturaleza a medida que se vaya avanzando, ¿cierto?, en esta discusión tan importante que en esta Comisión de Medio Ambiente y Derecho a la Naturaleza y Modelo Económico. Bueno, les quería contar que en este trayecto que hemos recorrido todas y todos de construcción de esta nueva Constitución, hemos recibido, por supuesto, insumos y propuestas de distintas personas, porque en Chile hay mucha gente pensando, ¿cierto?, en cómo contribuir al bienestar de los demás y también a distintas problemáticas que se ven enfrentadas en sus comunidades y territorios. En este caso, esta norma, que se denomina norma constitucional que garantiza y protege la atmósfera como bien común, tiene como nacimiento un grupo de académicos e investigadoras e investigadores de la Universidad de Antofagasta y de otras universidades también del norte de Chile, que frente a una problemática que se las va a profundizar en pocos minutos el doctor Eduardo Hunda, se vio, ¿cierto?, la necesidad de generar esta norma, la cual yo también participé en parte, y presentamos a la convención, y fue patrocinada por varios aquí de ustedes. Así que le voy a dar la palabra al doctor Eduardo Hunda, académico de la Universidad de Antofagasta, para que presente la iniciativa, y luego al final yo me haré referencia al articulado. Eduardo. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias por la invitación a exponer. Tengo la ventaja de haber tenido ocasión de dirigirme a ustedes a fines de diciembre y haber hecho una presentación ya preliminar de esta iniciativa, de modo que ahora voy a entrar en un poco más de detalle de los fundamentos, y vamos a hacerlo partiendo desde la observación del horizonte en la región de Antofagasta. Acá tenemos una imagen de cómo se ve el horizonte en una noche sin luna en Cerro Paranal. En primer plano tenemos los domos astronómicos que conforman el observatorio, y hacia el fondo, en el cielo, estamos observando la Vía Láctea, nuestra galaxia, de la cual somos partes, mientras que a la izquierda vemos las nubes de Magallanes, que son otras galaxias enanas que están orbitando a nuestra galaxia, tal cual como la Luna, por ejemplo, orbita la Tierra. Las personas que tienen conocimientos sobre temas de cosmovisión andina seguramente reconocen en las zonas oscuras de la Vía Láctea algunas de las que se llaman constelaciones oscuras y que son elementos centrales del patrimonio en la cosmovisión andina. Y abajo tenemos el intento hecho hace 2 meses de generar la misma imagen, pero a 50 kilómetros de Calama. Y creo que esta imagen por sí sola ilustra el problema de la contaminación lumínica. Acá evidentemente hay diferencias de acceso a la información que nos puede entregar el cielo, y esto no es algo que es privativo de los 2 lugares específicos que estoy comparando, sino que a través de un trabajo que hemos llevado a cabo los últimos años, en que hemos recorrido la región de Antofagasta, en las inmediaciones de faenas mineras, de ciudades, de otras instalaciones industriales, encontramos que ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué problema trae esto? Esto hemos tenido ocasión de exponerlo antes. Hay una pérdida de patrimonio cultural, especialmente si es que necesitamos observar zonas oscuras del cielo.
enfrentamos amenazas a la salud humana, particularmente aumenta el riesgo de cáncer, diabetes, obesidad, depresión, desórdenes de sueño derivados de este fenómeno. Hemos encontrado que hay una severa perturbación de ecosistemas donde los animales ven afectados hábitos migratorios, reproductivos, alimenticios y otros. Es famoso el caso de las golondrinas de mar o de las fardelas que mueren desorientadas por la contaminación lumínica, pero también desde hace un año más o menos se estudia el tema de cómo la contaminación lumínica afecta a los hábitos alimenticios del loco. Se reduce la eficiencia energética en el país, lo cual tiene una fuerte implicancia en el presupuesto del país, ya que la energía que desperdiciamos es energía que de todos modos tenemos que pagar por producirla. Y aquí es el momento oportuno de echar por tierra un mito. Cuando hablamos de contaminación lumínica, no estamos pensando en la luz o en general en la radiación electromagnética que les sirve a los seres humanos para seguridad, recreación u otros usos, sino en aquella que se desperdicia, la que ni siquiera a veces nuestros ojos son capaces de observar, pero que perturban las condiciones del ambiente. Y finalmente también trae pérdida de ventajas para Chile en temas de ciencias del espacio, de observación astronómica, ocurriendo esto precisamente en un tiempo en el cual nuestro país espera a fines de esta década que lleguen algunos de que se terminen de construir algunos de los proyectos más complejos y más avanzados de astronomía del mundo en el territorio, al punto de que más de la mitad de la capacidad astronómica del mundo de observación en temas de astronomía óptica e infrarroja va a estar en nuestro país. Dado esto, por supuesto está la tentación de que observemos específicamente el problema de la contaminación lumínica, cómo va creciendo en el tiempo, y generar una norma que apunte especialmente a este problema, pero quizás este enfoque es ineficiente si observamos que otras contaminaciones con efectos muy negativos y de altísima preocupación, incluso para la supervivencia de la vida en el planeta, también tienen como escenario la atmósfera. Encontramos acá el tema de la formación del agujero de ozono por la contaminación de la atmósfera con gases clorofluorocarbonos, o la contaminación con gases de efecto invernadero y el consiguiente calentamiento global. Entonces, en lugar de pensar en proponer normas que controlen contaminaciones una a una, quizá tiene más sentido ocupar un enfoque alternativo, que es lo que estamos proponiendo aquí, y es preocuparnos de la atmósfera como un objeto que tiene ciertas propiedades que son naturales y que estas contaminaciones alteran. ¿Qué es la contaminación lumínica? Es la alteración del brillo natural que tiene la atmósfera. ¿Qué es la contaminación con gases clorofluorocarbonos y de efecto invernadero? Son alteraciones de la composición química y de la estructura, finalmente, de la atmósfera. El común denominador en todos estos casos es poner a la atmósfera al centro como un objeto que es de interés para nosotros. ¿Qué viene a ser la atmósfera? Bueno, hemos tenido ocasión de decir esto antes, es la capa gaseosa que rodea a nuestro planeta, que tiene ciertas propiedades naturales, de estructura, composición, densidad, brillo, otras. Tiene una importancia que es fundamental para nosotros, pues provee el aire que respiramos, lo estamos respirando ahora mientras hablamos, lo hacemos al dormir, es algo de lo cual no podemos, digamos, elegir escapar. Permite que el agua de ríos y mares exista en estado líquido, no tendríamos agua líquida si no fuera por la presencia de la atmósfera. Retiene el calor, aumentando la temperatura de la Tierra, evita que nos estemos congelando ahora que estamos hablando, y actúa como un escudo natural ante radiaciones dañinas que vienen del espacio. O sea, su cuidado es fundamental para la preservación de la vida en el planeta. En términos jurídicos, que pueden ser de más interés de esta convención, el trozo de atmósfera que inmediatamente nos interesa es el trozo que se halla sobre el espacio terrestre y el mar territorial de Chile, y que llamamos el espacio aéreo. Se extiende desde el nivel del suelo hasta un límite que viene a estar fijado por acuerdos internacionales, que típicamente es en torno a los 100 kilómetros de altura. Aquí el énfasis que quiero poner es que parte a nivel del suelo. Y esto, la imagen que nos podemos hacer de esta situación es similar a la de los peces que están inmersos, ¿cierto?, en el océano, y que si estuvieran escribiendo los peces la Constitución, seguramente su principal preocupación sería la calidad del agua. En nuestro caso, estamos viviendo en un acuario de aire, somos peces de aire, por decirlo así. Llevan 8 minutos, por si acaso, para que tengan noción del tiempo. Mi timer dice 6, pero ok. Y entonces nuestra principal preocupación debiera ser la atmósfera. ¿Podemos como país proteger la atmósfera?
Sí, porque las contaminaciones actúan con distinto alcance. La contaminación lumínica se detecta hasta unos 300 kilómetros de distancia. La contaminación por partículas en suspensión puede alcanzar desde pocos kilómetros a decenas de kilómetros, mientras que dependiendo del tamaño de las partículas puede ser incluso a cientos o miles de kilómetros. Y finalmente los gases de los que hemos hablado entran a una contaminación que es de orden global. En los primeros casos esperamos que se generen leyes que regulen estas materias, mientras que en el segundo caso, en los casos de más abajo, esperamos que haya leyes que regulen la contribución de Chile a estos efectos globales, pero que también promuevan el liderazgo en generar acuerdos internacionales para controlar estos efectos a nivel internacional. ¿Quién necesita esto? Necesita los cimientos que van a ser puestos en esta convención, que den este mandato a nuestro país, y es entonces aquí que se requiere la aprobación de esta iniciativa, cuyo articulado va a exponer la convención a Cristina Dorador. Sí, muchas gracias, Eduardo. Bueno, efectivamente, de acuerdo a lo que Eduardo ya expuso, yo quiero hacer énfasis que esta iniciativa surge desde una problemática regional, y no solo de la región de Antofagasta, sino que de una macro zona como es el norte de Chile, que enfrenta estos desafíos, pero que también esto es extrapolable a otras zonas del país y también tiene implicancia a nivel global, como bien se señalaba, que Chile puede ser también líder en poder proteger los cielos frente a distintos riesgos y amenazas que se están presentando no solamente por crisis climática, sino que también por la tecnología de satélites y otros. O sea, este sería un muy buen punto de partida para poder abordar esas temáticas desde la Constitución. Entonces, el artículo propuesto es el siguiente, el Estado reconoce a la atmósfera dentro del espacio aéreo fijado por acuerdos internacionales sobre la materia como un bien natural común, el cual comprende desde el aire que respiran sus habitantes hasta el cielo a través del cual ven el espacio. La protección y restauración de sus características naturales son objetivos de interés público y las tareas necesarias para su logro son deberes del Estado. Todas las personas y comunidades tienen derecho al disfrute de una atmósfera libre de cualquier tipo de contaminación existente en cualquier parte del territorio nacional, que permita respirar aire puro y observar cielos oscuros. Toda persona, de forma individual o colectiva, tiene la obligación de que sus actos individuales o colectivos no contribuyan a establecer fuentes permanentes de contaminación atmosférica. Las obligaciones del Estado sobre la atmósfera cesan a la altura fijada por acuerdos internacionales sobre la materia. El Estado se esforzará por liderar esfuerzos internacionales que, en base a evidencia científica, regule las acciones de los seres humanos con efectos en la atmósfera, buscando mejorar la calidad de vida de los seres humanos y la salud de los ecosistemas. Un estatuto especial regulará las obligaciones del Estado en relación a la protección y restauración de las características naturales de la atmósfera, de modo de garantizar la existencia de condiciones que a largo plazo y a través de las generaciones de seres humanos favorezcan la supervivencia de la vida en la Tierra, a la vez que permitan una continuidad de la valoración patrimonial y del quehacer científico relacionados con la observación de los cielos y del espacio fuera de la Tierra. Muchas gracias. Muchas gracias. Les damos un aplauso por la presentación. Le cuento entonces que en este momento pasaremos a hacer preguntas a los exponentes que tengan los convencionales. Quiero insistir en que es un momento de preguntas y respuestas de ellos, y posteriormente a ello pasaremos a la deliberación entre convencionales queriendo apoyar o criticar, ¿cierto?, la norma, ¿ya? Entonces, ahora solo preguntas y luego pasamos a la deliberación per se. Veo a Carolina Sepúlveda. Primero, agradecer la presencia y la norma, y segundo, me entran algunas dudas. ¿Ya? Entiendo la luminosidad, pero ¿cómo esta norma pasa también con la seguridad de las personas? Porque entendemos que la luminosidad también atenta con la seguridad. ¿Qué cambios tecnológicos se aprecian con esta normativa? Y también, como vengo de Ñuble, tenemos el uso de las estufas a leña. Hemos tratado hace mucho de que no haya humedad en la leña y que así la atmósfera no se contamine, pero en el sur de Chile es una cosa que se utiliza. ¿Cómo también afecta esto hacia esa contaminación y qué efectos? Santiago es uno de los lugares más contaminados atmosféricamente durante todo el año. El sur de Chile, Chillán, Temuco son durante el periodo de invierno. ¿Cómo irían esas políticas? ¿Cómo visualizas tú que afecta esta norma hacia futuro? Eso quisiera que me aclararan. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Vamos a ir haciendo un par de preguntas y luego las van respondiendo. Pablo.
Muchas gracias por la presentación. Una consulta. ¿Existe en la actualidad una norma que fue patrocinada por el doctor Unda y el diputado José Miguel Castro en este sentido, que está siendo tramitada en el Congreso? ¿Ese va en la misma línea que lo presentado actualmente? Tengo esa duda porque tengo entendido que este es un proyecto de ley que está vigente en la actualidad, que regula específicamente y fue propuesto precisamente por el doctor Unda. Quiero saber en qué está ese trámite y qué diferencia tiene eso con la norma propuesta actualmente. Gracias, Pablo. Bernardo. Acá voy. Oye, qué emocionante en realidad discutir la primera norma. Y yo comparto los objetivos planteados. Ahora, mi duda es que encuentro que la norma es como exigente hasta lo imposible, ¿no? Porque dice aquí, toda persona tendrá la obligación de que sus actos individuales y colectivos no contribuyan a establecer fuentes permanentes de contaminación. Pero toda la vida produce contaminación, ¿no? Entonces, no sé a qué se refiere eso, digamos. Eso significaría que no podría haber luz, me imagino que no. Y después habla de restaurar las características naturales de la atmósfera. Eso me parece imposible, digamos, porque ya existe contaminación y ya contaminamos por el solo hecho de existir. Y después yo entiendo que esto ya está regulado en reglamento, incluso hay un acuerdo internacional, creo que se llama de Montreal, no estoy seguro, pero entonces no sé cómo podríamos tener una redacción que fuera aplicable, porque supongo que esto no significa que no haya iluminación ninguna, digamos. Gracias, Bernardo. Camila, y luego vamos con respuestas. Sí, yo quería consultar por cómo están visualizando este estatuto de la atmósfera. Me imagino que, bueno, yo veo que la parte de la calidad astronómica está incluida, pero creo que en ese párrafo, de repente pienso, podría quedar algo más genérico, ¿cierto?, respecto de una regulación que quede al alero de la ley. También pensando en los deberes estatales y sobre todo también quisiera saber si ustedes visualizan que en esa regulación, en ese estatuto, estaría incluido la temática, bueno, mucho de lo que acaba de decir la Carolina Sepúlveda también, ¿cierto?, acerca del aire, la mirada ecosistémica de los contaminantes y la relación también con las normas de calidad ambiental que hoy en día están al alero del Ministerio de Medio Ambiente. Gracias. Vamos a darles el espacio para responder y luego seguimos con las siguientes preguntas. Muchas gracias por las preguntas. Primero, el tema de la seguridad. Bueno, efectivamente hay regulaciones respecto a las normas de emisión de luz. Por lo tanto, esto no se va a ver afectado a la seguridad de las personas. Al contrario, yo creo que va a ayudar porque nos va a ayudar a empujar tecnologías que todavía no aplicamos. Tenemos que pensar también que la Constitución se construye a varias manos y en varias comisiones. Entonces, por otro lado, en la Comisión 7 nosotros también estamos impulsando sistemas de conocimiento, ciencia y tecnología, para abordar problemáticas como esta. También el país tiene que responder a estas demandas. Entonces, si esto va a estar en la Constitución, claramente tenemos que también dar respuesta a cómo lo solucionamos. Y para ello es un cambio tecnológico o implementar tecnologías que ya existen también. Ahora, respecto al tema de la contaminación del aire, eso también está ya descrito. Efectivamente, las partículas que están en suspensión, ¿no?, generan en el fondo un filtro de la luz y también hacen que cambien las condiciones atmosféricas. Por lo tanto, eso también afecta a la atmósfera. Ahora, de nuevo, la pregunta, ¿cómo revertimos eso? También es a través de políticas públicas específicas para esa temática que van a tener redundancia en esta norma específica. Y esta norma, por supuesto, va a poder ayudar a que esas políticas se aceleren o tengan también otras implicancias más allá de lo que generalmente se plantea como la salud de las personas. O sea, también por el mismo hecho de respirar contaminantes, sino que también lo que tiene que ver con el enfrentarse a estos cielos. ¿Micrófono? Por favor. La pregunta fue, ¿cuáles políticas públicas? Me respondiste, van a haber políticas públicas, eso es muy amplio. ¿Cómo cuáles visualizas? Quiero puntualidad.
si pudiera ser? Bueno, eso va a depender también de lo que acá se discuta. O sea, nosotros no podemos adelantar políticas mientras no estén también las normas constitucionales respecto a estos temas específicos de contaminación ambiental. O sea, yo me imagino, me puedo imaginar un montón de cosas, pero no sé si van a ser aplicables por lo mismo. Por ejemplo, deberíamos, como pasa en todo Chile, adoptar las normas que tenemos de emisiones. Las normas generalmente han sido adoptadas de otros países y no vemos la particularidad que existe en Chile. Por ejemplo, debemos hacer normas quizás más restrictivas en el norte justamente por esta problemática y eso es otra mirada, digamos, respecto a cómo enfrentamos los problemas ambientales en el país. Pero eso también ya depende de otro tipo de normas. Le doy la palabra a Eduardo para que responda lo de la consulta específica de Pablo. Gracias, Cristina. A ver, creo que la respuesta que puedo dar a eso complementa algo de lo que has dicho, porque el proyecto que fue presentado con el diputado José Miguel Castro fue presentado el año 2018, aprobado el año 2019, y vino a ser la introducción de la luminosidad artificial como un contaminante en la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente, y actualmente lo que está derivado de aquello es la definición de ciertas áreas de interés para la astronomía, específicamente para la investigación astronómica, que van a tener algunas protecciones especiales por la vía de generar estudios de impacto ambiental si es que se fueran a instalar potenciales fuentes de contaminación. Sin embargo, en ese mismo proceso nos descubrimos algo que es muy relevante en la discusión de hoy, y es que la norma de control de emisiones de la contaminación lumínica, que existía desde fines de los años 90, en el fondo no había cumplido el fin que esperábamos que cumpliera. En la práctica, como pude mostrar en la presentación que hice en diciembre, si vemos cómo evoluciona la contaminación lumínica a largo plazo, vemos que durante la vigencia de la norma no ha hecho sino aumentar. Entonces se necesita algo más fuerte y hoy en día recién estamos empezando a aplicar ese cambio legal que no tenemos idea si es que va a funcionar. Entonces mi planteamiento ha sido que en lugar de construir desde el techo hacia abajo, en realidad partamos construyendo desde los cimientos hacia arriba y que entonces se necesita incrustar esta protección muy sólida, con mucha fuerza en la Constitución, para desde ahí entonces plantear las distintas leyes y normativas que vengan derivadas. Quisiera referirme brevemente al tema de la aplicabilidad de esto. Esto es un punto un poquito filosófico, pero creo que mucho de esto funciona como cuando hablamos de la objetividad. ¿Es posible ser objetivo o es algo a lo cual tenemos que estar constantemente aspirando? Acá algunas de los principios que se plantean como derechos o expectativas creo que van a funcionar del mismo modo. Chile tiene que tomar un rol proactivo en generar estos cambios que se necesitan a nivel global y la Constitución tiene que mandatar a Chile para esto. Entonces, no estamos esperando que por una especie de pase mágico al incluir esto en la Constitución muchos problemas se arreglen, pero esto va a determinar una cierta misión de nuestro país de cómo actúa internamente y cómo promueve acciones de los otros países en el mundo para la restauración, para la protección y restauración de propiedades de la atmósfera. Gracias, Eduardo. Bueno, respecto a la pregunta del señor Fontaine, nosotros como humanos, ¿cierto?, vivimos en relación con los demás, con la naturaleza, y esos son ciclos que estamos nosotros insertos en ciclos biogeoquímicos de transformación de los elementos de la naturaleza. O sea, no por el hecho de existir estamos contaminando. En el fondo hay que entender que estos son equilibrios del que nosotros somos parte. Entonces, ya partiendo de esa visión más ecosistémica, efectivamente, acciones humanas han derivado en exceso o sobreproducción de algunos gases o algunos contaminantes, y contaminante también a veces en algunos sistemas se llama enriquecimiento, los cuales tienen como consecuencias alteración de las condiciones iniciales o típicas de los ecosistemas, y eso también puede tener consecuencias de la salud de las personas y de la misma naturaleza. Por lo tanto, restaurar las características de la atmósfera está relacionado con unos valores atmosféricos iniciales, quizá desde esta perturbación, y poder hacer todos los esfuerzos, incluyendo tecnológicos, para poder bajar esas emisiones. O sea, no solamente dejar de emitir, ojalá, sino que cambiar las formas en que nosotros promovemos
muchas veces relacionado a temas económicos, pero también, que también respondí la pregunta recién, que Chile desarrolle tecnología para poder enfrentar estas temáticas. Y esto se relaciona, no está en el contexto de la norma, pero sí lo vamos a ver entrecruzado cuando se hable de crisis climática y de temas de adaptación y de mitigación. O sea, va en el fondo también en la misma línea, va a tener múltiples beneficios para las comunidades. Y respecto al Estatuto de la Atmósfera, le paso la palabra a Eduardo. La intención con el estatuto es no sobreabundar en los detalles en este articulado, porque de otro modo se requeriría una constitución que es larguísima. Aquí hemos tratado de lograr un balance entre suficiente generalidad y suficiente detalle respecto a este tema. Pero precisamente ahí la idea es abordar varias de las inquietudes que se están planteando en estas mismas preguntas, es decir, qué es lo que el Estado específicamente va a tener que hacer en relación a ciertos tipos de contaminación cuyos efectos no son equivalentes. ¿A qué me refiero? Digamos que yo quisiera bruscamente acabar con la contaminación lumínica. Bueno, la solución más bruta sería apagar todas las luces, ¿ok? Y la contaminación se acaba instantáneamente. Obviamente no queremos eso, por lo que acabábamos de discutir respecto a que tiene que haber un balance con temas de uso para seguridad, para recreación, que no forman la contaminación lumínica. Insisto en eso, la contaminación lumínica es la que se desperdicia, no la que le sirve a la gente. Pero resulta que hay otros tipos de contaminación que no tienen este mismo grado de instantaneidad en la solución. O sea, si yo en este momento detengo una fuente contaminante que esté contribuyendo gases de efecto invernadero, por ejemplo, los efectos quizás los voy a ver recién en escala de cientos de años, mientras que en términos de partículas en suspensión puede ser que todavía esté por ahí por muchísimo tiempo todos los efectos de esa contaminación. Entonces, obviamente, el manejo es distinto. Las acciones que el Estado tenga que llevar a cabo directamente o pedir a los privados llevar a cabo van a diferir y entonces van a estar sujetas a normas especiales. Pero estas normas tienen que venir de este principio general que está planteado en la Constitución. Por eso es que todo este detalle más fino se delega a este estatuto. Muchas gracias. Nos quedan dos preguntas de Rodrigo y Roberto. ¿Parto yo, José? No Sí. escuché. Gracias. En primer lugar, agradecer, Cristina y doctor Unda, esta presentación. Los felicito, siendo una persona de Magallanes que ha pasado muchísimas noches junto a mi padre y hermanos viendo los cielos australes. Comprendo la pasión que ustedes tienen y la búsqueda de una muy buena norma. Pero tengo una dificultad en esto que me va a pasar no solo con este tema, sino que con muchos otros. La Constitución finalmente es una norma jurídica y es la pieza fundamental de todo un sistema jurídico. Entonces, me pasa, Cristina, y me va a pasar con varios temas, porque no es una objeción al tema de fondo, es que yo no veo que esto sea materia de la Constitución. Y yo creo que esto sin duda alguna es materia de ley, como entiendo el doctor Unda ha buscado, y entiendo que claramente es materia de tratados internacionales. Pero hay ciertas categorías jurídicas que van a la Constitución, otras no. Lo que no tiene ningún problema de preeminencia. Hay muchas instituciones y muchos principios muy importantes que son propios de ley. ¿Ah? Entonces, ¿por qué ustedes creen que debe estar en la Constitución? Yo revisé esta norma porque me interesó. Hay escasísima evidencia, incluso de leyes orgánicas, constitucionales o similares en otros países que lleguen a este nivel, porque está por un lado los tratados y están por otro lado las leyes. Y creo que eso conduce a muchas imprecisiones que creo que deben ser resolucionadas en la ley. Por ejemplo, se habla de una categoría que no existe todo en nuestro derecho, como es el bien común o el bien natural de naturaleza común, que hay que construir como categoría. O lo mismo pasa con una serie, ante la pregunta que hacía Carolina de las políticas públicas, claro, es como una respuesta un tanto tautológica o que se revuelve a sí misma. Tiene que haber políticas públicas que ya veremos después, y no es una crítica, al contrario, es lo lógico. Porque eso creo que eso refleja que esto, para mi modo de ver, respetando plenamente la búsqueda y compartiéndola, es una materia más propia de la ley que de la Constitución. Entonces, quería saber, ¿por qué crees tú, Cristina, que siendo toda la importancia, eso no está en discusión, debería estar en la Constitución? Y ahí te diré que va a surgir mi formación jurídica, que no creo que todo deba estar en la Constitución. Gracias. Gracias, Rodrigo. Roberto. Muchas gracias, Juan José. Agradezco a Cristina, al equipo del doctor, que han hecho el esfuerzo por exponer esta norma y poder aclararnos las preguntas.
Luego de la exposición que ha hecho Rodrigo Álvarez, la cual comparto en 100%, sobre todo por los fines que tiene una constitución y quienes nos inclinamos por una constitución más bien minimalista, me gustaría, dentro del articulado, los efectos que puede tener esto con la fuente de emanación móvil más grande que existe en el mundo y por supuesto que nos ha permitido traer conectividad a nuestro país, que es la industria aeronáutica. ¿Qué pasaría con los aviones? Todos sabemos la cantidad de combustibles fósiles que queman la aeronave, pero que son una necesidad hoy en día para poder conectar a Chile con el mundo y a los chilenos entre los chilenos. Eso sería mi pregunta. Muchas gracias, Juan José. Gracias, Roberto. Entonces, adelante con las respuestas, por favor. Bueno, gracias por las preguntas, Rodrigo y... Ay, ¿cuál fue el nombre? Perdón. ¿Y Roberto? Bueno, primeramente, efectivamente, claro, son todas preguntas muy atingentes, si es que esto es materia de ley o no. Sin embargo, nosotros creemos que el nivel que estamos trabajando, que es la Constitución, amerita que esto sea un tópico constitucional, principalmente por el rol internacional que tiene Chile respecto a la necesidad de tener sus cielos limpios y cielos... es una particularidad, es parte del patrimonio natural, el observar, ¿cierto?, los cielos, y también esto tiene ventajas científicas enormes. Si nosotros no podemos garantizar este cuidado, claramente quedamos en desventaja, y no solamente en el contexto de una competencia, sino que vamos perdiendo parte de nuestra propio acervo cultural. Por lo tanto, nosotros creemos que tiene que estar en la Constitución esto garantizado. Ahora, si bien es cierto, hay tópicos que tienen que discutirse, como el bien natural común, también es parte, ¿cierto? Supongo que esta comisión lo va a tratar y va después, al final, a armonizar estos temas. Y no es un debate tautológico de las políticas públicas, porque justamente necesitamos tener preceptos en la Constitución que ayudan a diseñar estas políticas. Y claramente nosotros nos podemos imaginar, pero insisto, hay que ser también súper respetuosos de los otros avances de las otras comisiones para lograr esta armonía entre temáticas. Le paso también la palabra a Eduardo por si quiere complementar este tema. Gracias. Ante todo, quiero hacer notar... Cristina también es doctora, así que debería ser la doctora Dorador, si estamos usando esos títulos. Respondiendo a lo planteado, yo siempre que hablo de estos temas trato de evitar ser muy astrocéntrico, porque trato de llevar los argumentos más cercanos a la vida cotidiana, pero voy a ceder por un momento a mi formación profesional y espero darle un argumento que creo que puede ser contundente. Hoy se está construyendo en la región de Antofagasta el telescopio más grande del mundo y va a seguir siendo el telescopio más grande del mundo por décadas o quizás siglos. Tenemos prácticamente la certeza de que en un horizonte de 10 o 20 años la respuesta de si estamos solos o no en el universo va a conocerse desde acá, que Chile va a estar al centro de un descubrimiento, sea positivo o negativo, que va a estar en los libros de historia en siglos por venir, que va a ser determinante en la historia de la humanidad. Y por lo tanto, el contexto en el cual esto se haya desarrollado, por supuesto que va a importar mucho. Quienes estamos teniendo esta conversación hoy seguramente vamos a pasar a la historia como los héroes o los villanos que pueden haber permitido o hecho imposible ese descubrimiento. Imagínense que el día de mañana no podamos llevar a cabo ese descubrimiento porque no hicimos una protección adecuada del cielo en el cual estaban operando estas instalaciones. Creo que esto es lo que está requiriendo en este momento ante la humanidad una señal potente. El tema de las normas de bajo nivel ya lo intentamos. Lo de las leyes de un nivel un poco más alto lo estamos empezando a intentar. Pero la humanidad está en este momento expectante, observando a Chile, qué es lo que Chile va a hacer respecto a este tema. Entonces acá hay una oportunidad. Demos esta señal pionera de que Chile reconoce que este tema es tan, pero tan importante que amerita tener una consideración especial en la Constitución del país. Y yo creo que eso aprovecha de darle a Chile un liderazgo, no solamente en astronomía, sino también en otros temas, como planteaba, que son una preocupación global hoy, y en que Chile, si bien no tiene en sus manos todas las cartas como para poder arreglar los problemas, sí puede hacer, como lo está tratando de hacer en algunos temas ambientales a nivel global, tomar posiciones de liderazgo, ser una voz líder en el mundo. Súper, muchas gracias. Le damos entonces otro aplauso para agradecerle su presentación de la norma.
Gracias, Eduardo y Cristina, por la presentación. Pasamos entonces ahora sí a, antes de la votación, a palabras para la deliberación de los constituyentes presentes, si quieren hacer algún comentario, extregar su opinión o alguna revisión de lo expuesto, antes de pasar a votar. Isabel. Sí, disculpa, los que presentaron la norma ya se pueden retirar si lo desean. Muchas gracias. Primero que todo, saludarles a cada uno de los presentes y agradecer a Cristina por la norma presentada. Yo no soy científica, pero desde mi visión como parte de pueblo originario, me parece necesaria para nosotros vivir en la ruralidad y mirar el cielo estrellado, mirar los astros, mirar el Janampacha, donde están los astros que nos han guiado por siglos. Los que vivimos en la vida rural sabemos que apagando las luces podemos ver toda la maravilla que tiene nuestro universo. Así es que agradecer esta iniciativa, que es innovadora, es muy necesaria y desde ya la aprobaré. Gracias, Isabel. Carolina. Sí, yo también saludar, agradecer, felicitar también a Eduardo, a Cristina. Siento que cuando hablamos de la justicia generacional, de poder heredar el patrimonio, es fundamental abordar este tema de poder traspasar los conocimientos tanto ancestrales como científicos, y la única posibilidad de realizarlo es a través de reducir y proteger la atmósfera. Creo que esta norma apunta hacia allá y, como bien se dijo, la salud de todas y de todos los habitantes de este planeta también depende de poder mantener los cielos limpios y alcanzar los desafíos respecto de la adaptación al cambio climático, reducir las emisiones, la contaminación. Es un objetivo global en que Chile puede hacer mucho en este proceso constituyente, así que también voy a aprobar y reitero mis felicitaciones y agradecimiento a Cristina y a Eduardo. Gracias, Carolina. Rodrigo, en el Zoom. Muchas gracias, Juan José y Camila, coordinadores. Bueno, reiterar, me parece el punto de vista de fondo una iniciativa muy relevante para Chile, para el futuro. No sé si el mundo, la humanidad está mirando lo que hace Chile en esta materia, pero porque parece un argumento quizás un tanto exagerado que se nos dio en la última intervención. Pero sí creo que es una tesis muy importante. Sí creo que es una búsqueda muy esencial para el país. Pero reitero, y esta va a ser una constante mía probablemente en muchos debates, son aquellas materias que yo considero que son parte de la Constitución y aquellas que no son parte de la Constitución. Teniendo mucha importancia, reitero, hay decenas de instituciones de tremenda relevancia nacional que no están en la Constitución, así como hay decenas de derechos, decenas de principios que no están en la Constitución. Yo creo que esta es materia propia de los tratados internacionales, donde ya asumimos una serie de responsabilidades, o de la ley. No creo que sea una materia propia de la Constitución. Y cuando decía que había una situación tautológica, no era el tema, era la respuesta que se nos había dado en torno a las políticas públicas, y eso sigue pesando en mi argumentación. Por lo tanto, desde el punto de vista estrictamente jurídico, yo voy a oponerme a esta norma, validando y respetando plenamente su búsqueda de fondo, pero no considerando que sea una norma propia de un estatuto constitucional para Chile. Gracias, Rodrigo. Posteriormente viene Fernando. Por si acaso, tengo a todos los que han levantado la mano anotados, ¿ya? No hay ningún problema. Dale, Fernando. Les vamos a dar la palabra a todos, no se preocupen. Bueno, primero también agradecer a Cristina y Eduardo por esta norma. Y respecto de si debe o no estar en la Constitución, yo creo que eso no puede ser predefinido
respecto de lo que ha sido nuestra Constitución, incluso de lo que son constituciones de otros países, porque yo pienso que las constituciones tienen que ver también con los contextos que vive la sociedad y la humanidad. Y a veces los contextos son tan importantes, tan relevantes, que amerita, digamos, poner ciertos puntos de la Constitución. No nos olvidemos que las 5 extinciones masivas anteriores a una sexta que podría venir, ¿ya?, han tenido que ver con la atmósfera, ¿ya? Entonces, considerar un tema tan relevante como esto en la Constitución a mí me parece súper apropiado, porque la situación así lo amerita. Entonces, yo creo que no tenemos que limitarnos con lo que debe o no estar en la Constitución. En la Constitución puede estar cualquier cosa que los pueblos de Chile quieran, digamos, y que ameriten en este momento ponerla. Así que yo votaré positiva esta norma. Gracias, Fernando. Le damos la palabra a Félix. Ya, pues, Juanjo. Estoy dando la palabra en orden que levantaron la mano. Te levantaba la mano 5 veces. Estás anotada, Bessie. Dale, Félix. Saludar, en primer lugar. Quiero agradecer la presentación y la propuesta que ha hecho Eduardo, apoyado por Cristina. En lo particular me gustó mucho el símil que hizo en su presentación respecto a que pensásemos que fuésemos peces, ¿ya? Y que estamos pensando en algo esencial para nosotros que no le tomamos la importancia quizás, que es lo que nos permite estar vivos. Y eso se me viene a la mente principalmente en ciudades como Calama y otras, en donde la contaminación atmosférica del aire en los últimos tiempos ha sido muy importante, y pese a que la legislación actual ambiental se hace cargo de estos temas, no ha podido avanzar. El plan de descontaminación de Calama está parado 10, 11 años y no ha sucedido nada. Entonces yo creo que por eso es importante y principal también que esta norma se esté discutiendo como la primera de esta comisión. Como consulta, no como consulta, como comentario, yo creo que igual debiésemos contemplar una norma transitoria quizás para que sí sea efectivo en lo inmediato, ya que pese que la propuesta se hace cargo del concepto de restaurador, nosotros como convencionales podríamos apoyar eso con una norma transitoria, y lo que sí al final complementaría en ir más allá de lo patrimonial y agregar las prácticas indígenas o ancestrales. Así es que muy agradecidos y voy a aprobar contento esta propuesta. Para aquí. Gracias, Félix. Ahora sí, Bessie. Muchas gracias, señor coordinador. A ver, hacer una precisión. Primero que todo, los tratados internacionales de derechos humanos y ciertos acuerdos son al menos letra constitucional según la doctrina de los tratados. Así que eso de que esto podría ser una norma jurídica distinta a una ley no es tan efectivo, porque son al menos letra constitucional. Por otra parte, la Constitución Política de 1980 dice Constitución Política de la República. No dice jurídica, dice política. Y por lo tanto, como es un documento político, y nosotros somos un constituyente originario, podemos poner lo que queramos en la Constitución. Dicho esto, el reconocimiento a la atmósfera, el reconocimiento al disfrute de la atmósfera, y que se le obliga al Estado en base a tratados y en base a acuerdos internacionales, sí puede ser letra constitucional. Y por lo tanto le hago el llamado al señor Álvarez a que nos remita todo al Parlamento, porque así como nos hacemos cargo del Estatuto del Agua, del mar, del territorio, de la minería y de todo aquello que está bajo la atmósfera, también nos tenemos que hacer cargo como constituyentes de aquello que está en la atmósfera, aunque usted mueva la cabeza y no le guste. Ahora, como nota aparte, cuando podamos efectivamente envasar el aire y venderlo, muy probablemente a la derecha le va a interesar la atmósfera. Muchas gracias. Gracias, Bessie. Te voy a pedir uso de mi derecho a la palabra, porque yo pensaba que era para declaraciones personales, no imputaciones a otros. Ok, Rodrigo, tienes derecho a réplica, 1 minuto.
Muchas gracias, Juan José. No, rechazar absolutamente el tono y la forma, y creo que el desconocimiento de la referencia política que tiene esta Constitución de Bessi. Le sugiero, sé que hace poco dio su examen de grado, quizás le sugiero repasar un poquito más los conocimientos de derecho. No se remita a mi examen de grado, esto es una discusión jurídica, estimado, por favor. Bessi, por favor, déjalo terminar. Lo que es, tú me mandaste a remitir con un tono un tanto pedagógico al Congreso, yo te contesto de la forma que creo que mereces en este caso. Usted no quiere saber la nota de mi examen de grado. Bessi, respeta la intervención, por favor. Revisa las demás denominaciones que han tenido nuestras constituciones, repasa un poco más derecho constitucional, sobre todo la pirámide normativa, que es exclusivamente a lo cual yo me refiero. Gracias, José. Gracias, Rodrigo. Le voy a mandar la nota de mi examen de grado, señor Álvarez. Bessi, te pido que por favor respete los tiempos de intervención. Cota. Hola. Bueno, primero que nada, agradecer con mucha emoción esta norma desde Atacama, donde también esta es una preocupación muy importante respecto también de los cielos, cuestión que se repite y se reitera allá, donde también hay observatorios muy importantes y donde tenemos la suerte de ver todos nuestros cielos. Así es que, Cristina, agradecer el esfuerzo de poner esta norma y también junto a todos los expertos, se nota que acá hay trabajo de años volcado y que espero entonces que logre quedar en la nueva Constitución. También quisiera reforzar que es muy importante en términos de permitir otras alternativas económicas a los territorios en donde el avistamiento de los cielos está siendo también una posibilidad muy importante de experimentar y de que sea parte de toda una amplitud de actividades que finalmente nos permitan tener una matriz distinta económica en nuestro país y que los territorios se puedan desarrollar con respeto también y de manera sostenible. Finalmente, y también espero no hacerlo de manera reiterada como ha dicho Rodrigo, pero no quiero dejarlo pasar y me sumo tanto a las palabras de Fernando, al anterior que me secundó. Sinceramente creo que tenemos la posibilidad de discutirlo todo. Ese es el mandato que tenemos una hoja en blanco. La anterior Constitución que esperamos dejar atrás también respondía a un tiempo específico y quería responder a ciertas cuestiones. Hoy en día tenemos otras necesidades y este es un nuevo pacto ecosocial y tendrá que quedar y quedará lo que tenga que quedar. Así es que eso, muchas gracias. Gracias, Cota. Jorge. Gracias, saludarlos a todos y a todas, saludar especialmente a Cristina y al doctor Unda. Decir que tengo dos reflexiones al respecto sobre lo que se ha mencionado hasta ahora. Primero, que efectivamente los biólogos o los científicos que estamos más agarrados a la Tierra, los biólogos terrestres, que podríamos decir, y que no estamos pensando, sabemos que los ecosistemas empiezan a recuperarse de manera natural cuando las intervenciones y los impactos empiezan a disminuir. Por lo tanto, cuando el Estado asume ese rol de protección que se está indicando en esta propuesta, entonces necesariamente hay una recuperación natural que podrá durar lo que tenga que durar, pero que va en el sentido contrario al deterioro que hoy día tenemos. Por lo tanto, esta norma justamente va en esa dirección. Cuando nosotros iniciamos este camino, el 4 de julio, ¿cierto? Nosotros iniciamos un camino para revisar aquellas cosas, aquellos elementos que hacían que este camino hacia el precipicio tuviera que cambiar. Y creo que uno de estos elementos es efectivamente la atmósfera, por eso felicito y agradezco esta consideración. Decir finalmente que nosotros estamos hoy día en un momento en que todo vale, toda revisión vale la pena hacerla, en el sentido que queremos cambiar los destinos de las futuras generaciones. Y sin duda, este es uno de aquellos elementos que debemos considerar y que ha sido materia bastante invisible hasta tiempos actuales.
y hoy día tenemos que relevarla. Así que muchas gracias por la propuesta y sin duda hay que apoyarla. Gracias, Jorge. Habiéndose cumplido entonces las palabras solicitadas, vamos a avanzar hacia la votación en general de la norma. Nos pidieron que aclaráramos que lo que se está votando en cada una de estas normas es la norma. Cuando decimos votación en general, significa que esta norma puede ser aprobada o rechazada. De ser aprobada la norma, esta norma pasará a abriremos un periodo de indicaciones que no tiene un plazo fijo de cierre y respetando la deliberación, la metodología de deliberación que esta comisión aprobó. Esto significa que ese plazo de cierre no va a ser anterior al 1 de febrero, ¿ya? Para las indicaciones. Entonces, ¿Al Pleno? ¿Perdón? ¿Pasa al Pleno para las indicaciones? No, a la comisión. Ah, ya. Estas son votaciones para aceptar o no aceptar la norma. Si se aceptan, luego se abre un periodo de indicaciones que por reglamento no puede ser menor a 3 días, pero nosotros como comisión adoptamos que estas indicaciones no se van a cerrar sino hasta después del 1 de febrero para respetar el ingreso de las otras normas que aún están en camino. Para aclarar, entonces la votación es solo en general, ¿ya? Las indicaciones y la norma en particular se votaría ya en febrero. Camila quiere hacer también una precisión. Sí, que lo otro que hemos definido respecto a las indicaciones es que estas estarían abiertas hasta 48 horas antes del momento de la votación de la norma en particular. Así es, así que hasta que no vean cierta norma calendarizada para su votación en particular, sabrán que tienen tiempo para las indicaciones hasta 48 horas antes de esa fecha. Gloria, ¿alguna pregunta? No, me estaban señalando de que esta sería la primera norma que se vota en la convención para la Constitución. Gracias por... Gracias por destacarlo, Gloria. Bueno, y qué alegría que sea aquí en esta comisión. Así que, bueno, sin más, pasamos entonces a la votación. Secretario. Muy bien. Muy bien, señor coordinador, muchas gracias. Vamos a dar entonces inicio a la primera votación de esta comisión relativo al proyecto, a la iniciativa convencional constituyente ya expuesta que garantice y protege la atmósfera como bien común. Están todos con sus aparatos electrónicos ya dispuestos para iniciar la votación, me imagino. Muy bien. En votación. Muy bien. ¿Han votado todos y todas las señoras convencionales? El señor convencional Roberto Vega es el único que no ha votado todavía. Señor Roberto Vega. Muy bien.
Finalizada la votación. Resultado de la votación de la primera norma de la Comisión de Medio Ambiente. A favor, 15 votos. En contra, 1. Abstenciones, 2. Se aprueba la norma que protege a la atmósfera como bien común. Muchas gracias, secretario. Felicitamos a los proponentes de la norma por esta aprobación. Y nada, muy contentos también porque esta norma haya sido la primera norma votada en general de la convención. Así que muchas gracias y seguimos contentos con lo que nos sigue deparando la sesión del día de hoy. Así que nuevamente gracias a Eduardo y Cristina por su presentación y a todos quienes patrocinaron la norma. Antes de irme, muchísimas gracias a todos y todas por el apoyo a la norma. Claramente vamos a tomar todos los comentarios para poder mejorarla y nos pone realmente muy felices porque esta fue una norma que nace en la región de Antofagasta. Desde las regiones construimos también la nueva Constitución, así que muchísimas gracias a todos quienes patrocinaron y apoyaron en esta votación. Muchas gracias. Señor secretario. Gracias. Felicitaciones, Eduardo. Hola, Roberto. Hola, le pido por favor que pueda consignar mi voto a favor porque se me cayó la aplicación cuando voté. Lo podemos dejar en acta, pero la votación ya se cerró, Exacto. Roberto. Perfecto, no hay ningún problema, coordinador. Muy bien.